¿cómo están? Otra vez vamos a tener otra catequesis en casa. Recuerda que en este tiempo de pandemia no podemos salir de casa, pero podemos aprender mucho sobre el amor de Dios desde nuestra casa. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy especial. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de ese Padre amoroso, ese Padre que nos ama, ese Padre que nos cuida, del que todo el mundo nos menciona y que nos dicen que es Dios? Dios es el Padre que no vemos, pero lo sentimos. Bueno, vamos a analizar la parábola del Hijo Pródigo. Seguramente tú lo has escuchado y aquí te vamos a dejar la cita bíblica para que tú mismo la leas en casa. Pues bien, esta parábola trata de un padre y dos hijos. Le llaman el hijo mayor y el hijo menor. Resulta que uno de ellos, el hijo menor, siente que está cansado de su vida, probablemente siente que su vida es muy aburrida y tiene ganas de irse y de vivir por todos lados, conocer el mundo. Él siente que ahí está limitado, que no tiene libertad. Le pide a su padre que le dé la parte que le toca de herencia. Fíjense muy bien, le dice: padre, dame la parte que me toca por herencia, me voy, quiero ser libre. Pues el Padre amoroso siempre piensa en sus hijos con ese amor. Él desea que sus hijos sean felices, él desea que ellos se sientan libres. Pues bien, le da su herencia. ¿Y qué creen que hace ese hijo menor? ¡No sé! Pues muy bien, ese hijo menor toma todo lo que el padre le da y se va. Se va a tierras lejanas, gasta ese dinero, pues en cosas que a lo mejor a él le parecen divertidas. ¿A ti qué cosas te parecerían divertidas si yo te diera, o tu padre te diera todo ese dinero y esas cosas? Pues te irías, probablemente te comprarías cosas, probablemente él tuvo muchas novias, probablemente fue a muchas fiestas, no sabemos. Pero resulta que en aquellas tierras muy lejanas, él empieza a perder todo lo que tiene. Pierde todo hasta quedarse totalmente en la miseria. Y dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy muy lejos de mi casa. Y además él piensa: ya me enojé con mi papá, ¿cómo voy a regresar? ¿Con qué cara? ¿Tú alguna vez has peleado con papá, con mamá, has hecho algo que no les parece y luego ya no sabes cómo pedirles disculpas? Y el orgullo te hace decir: yo estoy bien aquí. Pues él decide buscar un trabajo, y el trabajo que él encontró era cuidar cerdos. Resulta que él alimentaba a los cerdos y tenía tanta hambre que, ¿qué crees? Pues resulta que quería comerse el alimento de los cerdos. Imagínate, pero ni siquiera eso le permitían comer. Es en esa miseria, con tanta hambre, con frío probablemente, porque ya no tenía casa, ya no tenía dinero, ya no tenía comida. Y empieza a pensar en la casa de su padre. Y entonces, él solito dice: híjole, ¿por qué hice eso? Y en la casa de mi padre, hasta los empleados, hasta el más lejano de los empleados, vive mucho mejor que yo. Tiene un techo, tiene una casa. Y él añoraba la vida que tenía con su padre. Más adelante él decide, con todo el orgullo, porque varias veces dudaba: regresaré a la casa de mi padre, no regresaré, tengo hambre, tengo frío. Finalmente decide regresar a la casa de su padre, con mucha vergüenza. Imagínenselo, que no se había bañado, que no había comido, que estaba sucio. Cuando él va caminando hacia la casa de su padre, avergonzado, muerto de hambre, arrepentido, ¿qué creen que sucede? Pues el padre lo ve de lejos. Porque ustedes, ¿cómo creen que estaba el padre? Él se quedó pensando: qué bueno que se fue mi hijo. Pues no, ningún padre hace eso. El padre seguramente estaba pensando: ¿dónde estará mi hijo? Ojalá regrese mi hijo. Y sabes, seguramente el padre oraba por su hijo. Seguramente en los momentos de soledad, de tristeza, él pedía a Dios que su hijo regresara con él. Pues muy bien, cuando el padre ve de lejos a su hijo, corre, lo abraza. No importa si el hijo
está sucio, huele mal, lo reconoces, más aunque el hijo viene todo sucio, todo tal vez flaco, tal vez barbón, no sabemos, ¿verdad? ¿Tú cómo te imaginas que pudiera llegar el hijo? Pues sucio, maloliente. El padre lo recibe, lo abraza, le pide a sus sirvientes que lo bañen, que lo vistan y ordena inmediatamente que maten un becerro para hacer una fiesta porque su hijo ha vuelto. Él hace una fiesta, se muere de gusto, de alegría y de felicidad y hace una fiesta para recibir a su hijo. Hoy tengo una comparación para ti, ya que estás en casa, que tal vez estás aburrido, pues vamos a ver qué te parece una película que se parece mucho a esta historia. Es la historia de un pez. Pues ese pez se llama Nemo. No sé si tú has visto de las películas de Disney, pero este es la historia de unos pececitos, unos peces payasos. La historia comienza igual. Es una familia de peces payaso que tú recordarás que viven en el océano. Es un matrimonio que se amaba mucho. Ellos custodiaban 400 huevecillos. De esos huevecillos iban a ser un pececito por huevecillo. Pues resulta que por el ataque de otro pez mayor que se come todos los huevecillos, incluso a la mamá, y se queda el papá solo. Ese papá se llama Marlin. Bueno, Marlin, en su tristeza, en su oscuridad, porque tú recordarás que este pez es azotado por un coletazo y pierde la conciencia. Cuando él despierta, con tristeza observa que ya no tiene a su esposa y que ya no están los huevecillos. Él, muy triste, observa en el fondo un pequeño huevecillo. Cuando la mamá estaba viva, ellos decidieron cómo se iban a llamar esos peces. En la Biblia también hay un versículo que nos habla de que antes de nacer, desde que estamos en el seno de mamá, Dios ya nos llama por nuestro nombre. Así como esta pareja, a sus hijos ya les habían llamado por su nombre. Pero resulta que queda un solo huevecillo. Y el papá le dice, cuando lo ve desválido, frágil, antes de nacer incluso, le dice, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger para siempre. Y le llama Nemo. Antes de nacer ya lo llama por su nombre y lo cuida, exactamente como Dios a nosotros. Pues resulta que cuando este pececito nace, tiene un pequeño defecto físico, tiene una aletita más pequeña. El papá lo ve más frágil, lo ve desválido y lo cuida mucho. Ese es el amor de Dios tan grande que pone esos ángeles, son nuestros padres, para custodiarnos. Marlin, por su historia triste, tiene miedo incluso de perder a su hijo. Lo protege, lo cuida mucho, así como papá y mamá nos cuidan a nosotros, ¿eh? Este pez, cuando llega el momento de que este pececito va a la escuela, ¿recuerdas cómo no lo deja salir del escondite? ¿Recuerdas cómo tiene mucha precaución? Tiene miedo. Incluso en su interior desea no llevarlo a la escuela para que no corra peligro. Finalmente, este pequeño pececito que es Nemo quiere salir. Él tiene todas las ganas de explorar el mundo. Él tiene todas las ganas de vivir una vida. Así como tú y yo a veces, que estamos aburridos de que nos regañen, nos castiguen y nos prohíban. Pues bien, este pececito va a la escuela. En la escuela se junta con otras personas. ¿Te ha pasado a ti que a veces en la escuela te juntas con alguien que no se porta tan bien? Finalmente, el papá se entera de que se fueron al arrecife. Él considera que va a correr peligro, siente mucha angustia y va a buscarlo. Seguramente a ti y a mí nos ha pasado que papá nos busca, papá o mamá nos buscan en un lugar de peligro y nos sentimos ridiculizados. Pues así se sintió Nemo y retó a papá. Decide decirle a papá que lo odiaba y hace algo que no debería de hacer con tal de hacer enojar a papá. Va y toca un barco. ¿Qué sucede? Que los humanos que estaban en ese barco, uno de ellos, lo atrapa. Pues este pececito fue atrapado y encerrado en una pecera. Estaba con nuevos compañeros, sin saber cómo regresar a casa. Si tú observas, lejos de adquirir libertad,
¿Qué le pasó? Pues estaba encerrada. La historia, tú la verás, tú la puedes ver en esta película. La historia es muy bonita porque hay toda una actividad de amigos, él es recibido en una comunidad, se hace parte de esa nueva comunidad, pero siempre tiene ese deseo de volver a ver a su papá. Y él piensa que su padre está enojado con él por lo que le dijo que lo odiaba. Entonces él se resigna de alguna manera. Si observas muy bien la película, el padre lo busca hasta atravesar el océano. Nemo cree que su papá es tan miedoso que no lo va a ir a buscar, pero el papá lo único que quiere es volver a ver a su hijo. Y su padre corre muchísimos peligros, si tú observas en la película, para ir a rescatar a su hijo, porque lo ama. Pero finalmente se encuentran padre e hijo. ¿Y qué sucede? Cuando se encuentran, Nemo le dice a su papá, papi, papi. Y el padre, Marlin, corre a encontrar a su hijo. Si tú observas muy bien, el padre no le cuestiona. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Eres un ingrato? ¿Estás castigado? No le dice nada de eso. Lo abraza fuertemente y lo recibe entre sus brazos. Le promete que él lo va a cuidar. Así sucede en nosotros, con Dios. Esta historia es similar a lo que Dios hace con nosotros. Nosotros muchas veces ofendemos a Dios. Hacemos cosas que sabemos que a Él no le agradan. Sin embargo, Dios es el Padre amoroso que siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Nos ama, recuerda, desde antes de nacer nos ama y nos conoce por nuestro nombre. Pues bien, así sucede con Marlin y con Nemo en esta historia, que es para que tú la relaciones con el hijo pródigo. Tú y yo debemos de saber que Dios es el Padre amoroso. Siempre está buscándonos, así como este pequeño pez buscaba a su hijo por todo el océano, pues así Dios siempre nos está buscando. Y muy importante, no hay falta alguna que Dios no nos quiera perdonar. Simple y sencillamente hay que correr a sus brazos, hay que pedirle perdón y hay que abrazarlo fuerte, hay que dejarnos abrazar por Dios. Así que yo te recomiendo que en esta historia encuentres a ese Padre amoroso que te está esperando para abrazarte, para amarte, para protegerte. Pues muy bien, chicos, hasta aquí nuestra historia. Seguiremos contando historias, las historias de la Biblia, que son fáciles de encontrar en nuestra vida diaria. Y recuerda, no salgas de casa. Y recuerda suscribirte a este canal, nuestra parroquia San Judas Tadeo, donde encontrarás algunos otros temas, y darle like. Nos vemos en el siguiente cuento con historias de la Biblia. ¡Adiós!